Hola chicos, el tema del día de hoy es ejercicios propuestos. En este caso vamos a ver gases. Bien, vamos a resolver tres ejercicios muy facilitos acerca de los gases. El primer ejercicio dice lo siguiente. Si la variación de la energía interna de un gas ideal es de 100 joules y ha perdido una cantidad de calor de 100 joules, calcular el trabajo. Bien, en los datos vamos a tener lo siguiente: la variación de la energía, el calor y vamos nosotros a buscar lo que es el trabajo. A mí el ejercicio me dice que si la variación de la energía interna de un gas ideal es de 100 joules, entonces la variación de energía interna es de 100 joules. Me dice además que se ha perdido una cantidad de calor de 100 joules, o sea, se ha perdido menos 100 joules. Cuando yo tengo menos 100 joules, quiere decir que es un calor perdido. Y lo que a mí me hace falta y vamos nosotros a buscar es el trabajo. Eso es lo que me pide el ejercicio. Bien, si nosotros estamos hablando de la variación de energía interna, del calor y el trabajo, nosotros estamos hablando de la primera ley de la termodinámica. Entonces, ¿qué me dice la primera ley de la termodinámica? Me dice que la variación de energía interna es igual a el calor menos el trabajo. ¿Sí? El calor menos el trabajo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente vamos a reemplazar los valores. Yo tengo que la variación de energía interna es de 100 joules. El calor perdido en este caso sería de menos 100 joules, porque es perdido, por eso tiene el signo negativo. Y aquí tenemos menos el trabajo. ¿Qué debemos hacer? Es despejar, ¿sí? Y vamos a despejar y nos dice, vamos nosotros a enviar el trabajo al primer miembro de la ecuación. Entonces tendríamos un trabajo positivo. Se mantiene la pérdida del calor. Y aquí tenemos los 100 joules que está sumando, pasa a restar. ¿Sí? Pasa a restar los 100 joules. Entonces nosotros tenemos que el trabajo es igual a menos 200 joules. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha hecho un trabajo de negativo de menos 200 joules. ¿Para qué? Para ver el trabajo que se tiene cuando nosotros tenemos una energía interna del gas ideal de 100 joules y una pérdida de calor de menos 100 joules. Bien, vamos a ver el segundo ejercicio. Este ejercicio dice lo siguiente. Un recipiente contiene 100 gramos de hidrógeno a 2 atmósferas de presión y a 7 grados centígrados. Se calienta manteniendo el volumen constante. Ojo, volumen constante. Hasta alcanzar una temperatura de 27 grados centígrados. Calcular la presión final. Bien, nosotros nos centramos en este recipiente, ¿sí? Este recipiente contiene 100 gramos de hidrógeno. Lo que está aquí son los 100 gramos de hidrógeno a 2 atmósferas de presión y a 7 grados centígrados de temperatura. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a calentar esto, ¿sí? Vamos recién a calentar. Y al momento que nosotros calentamos, manteniendo el volumen, o sea, se va a mantener lo que nosotros tenemos aquí adentro, un volumen constante, no va a haber por dónde escape vapor o escape líquido. Entonces ahí va a alcanzar una temperatura de 27 grados centígrados. Y lo que nosotros no tenemos es la presión final, pero sí tenemos la presión inicial. Entonces vamos a sacar nosotros los datos. Me dice que nosotros al calentar el hidrógeno, al calentar lo que nosotros tenemos aquí, vamos a tener un volumen constante, ¿sí? Al inicio vamos a tener una presión de 2 atmósferas, de 2 atm, 2 atmósferas.
La temperatura inicial, la TI o temperatura inicial, me dice que es de 7 grados centígrados, pero nosotros vamos a trabajar en grados Kelvin. Siempre trabajamos en Kelvin. Entonces nosotros debemos transformar los 7 grados centígrados más los 273 grados Kelvin. Esto me va a dar igual a unos 280 grados Kelvin. Hemos transformado, ¿sí?, de grados centígrados a Kelvin. Bien, ahora nosotros lo que no tenemos es la presión final. Sí, aquí tenemos presión inicial, aquí presión final, eso es lo que nosotros no tenemos. Pero sí tenemos una temperatura final. La temperatura final nos dice que es de 27 grados centígrados, ¿sí? Pero estamos trabajando en Kelvin. Entonces nosotros vamos a transformar 27 más 273, esto nos da 300 kelvins, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en un proceso isocórico, recuerden cuando nosotros hablamos de isocórico es que el volumen va a ser constante y además que la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Sí? Esta es la ley de Guy-Lussac. Siempre ustedes en el enunciado se van a dar cuenta a qué ley pertenece cada uno de los ejercicios. ¿Por qué? Porque el volumen permanece constante. Cuando les dije el enunciado, les recalqué volumen constante. ¿Sí? Entonces, esta es la ley de Guy-Lussac. Entonces vamos a utilizar la siguiente ecuación, donde tenemos que la presión inicial sobre la temperatura inicial va a ser igual a la presión final sobre la temperatura final. ¿Qué hacemos? Simple, nosotros vamos a ir reemplazando. La presión inicial es de 2 atmósferas sobre la temperatura inicial que es 280 Kelvin. Esto va a ser igual a la presión final que va a ser en este caso lo que nosotros estamos buscando en mi incógnita y la temperatura final es de 300 Kelvin. Entonces aquí nosotros aplicamos matemática, ¿sí? Aplicamos matemática y empezamos. Y vamos a dejar sola a la incógnita presión final. Entonces aquí tenemos que estar dividiendo y pasa al primer miembro a multiplicar y quedaría de la siguiente forma. Las 2 atmósferas por 300 Kelvin sobre 280 Kelvin. Kelvin con Kelvin se simplifica. Entonces vamos a utilizar la calculadora. Bien, entonces Kelvin con Kelvin se simplifica. Recuerden, esto es igual a la presión final. Entonces vamos a utilizar la calculadora. 2 por 300, 600 dividido para 280, tenemos 2,14. La respuesta sería, la presión final va a ser igual a 2,14 atmósferas. ¿Sí? Porque atmósferas es lo que me sobró. Entonces ya tenemos nosotros que la presión final es de 2,14 atmósferas. Bien, entonces si nosotros tenemos los recipientes, debemos siempre centrarnos en lo que es el enunciado para nosotros identificar a cuál ley pertenece cada uno de los ejercicios. Bien, vamos con el tercer y último ejercicio. Bien, tenemos el tercer ejercicio que dice lo siguiente. Una máquina de Carnot absorbe 80 kilojoules y realiza un trabajo de 40.000 joules. Determina la eficiencia de la máquina y la temperatura del foco frío si el depósito está a 80 Kelvin. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Perdón, 800 Kelvin. Bien, nosotros tenemos aquí una máquina de Carnot, donde tenemos aquí un foco caliente y un foco frío.
tenemos que la temperatura 1, vamos a decir la temperatura cuando está este péndulo, está cerca del foco caliente, está a 800 Kelvin. Sí, la temperatura, pero el calor está a 80,000 joules. Bien, ¿qué más nosotros tenemos? Que el trabajo es de unos 40,000 joules, el calor 2 es de 40,000 joules igualmente, pero nosotros no sabemos la temperatura 2 cuando el foco está frío. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide la eficiencia de la máquina. Entonces nosotros para sacar la eficiencia de la máquina tenemos una ecuación que dice lo siguiente. La eficiencia de la máquina es igual al calor 1 menos el calor 2 sobre el calor 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a reemplazar. En este caso, nosotros, el calor 1 va a representar al calor donde nosotros tenemos el foco caliente. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. El rendimiento es igual al calor 1, que va a ser igual a los 80,000 joules, menos el calor 2, que va a ser igual a los 40,000 joules, sobre los 80,000 joules. Entonces, el rendimiento va a ser igual a 0.5. En este caso sería solo 0,5. Nada más. No tiene una medida. ¿Por qué? Porque los joules se van a simplificar. Para demostrarles por qué aparece esta magnitud, yo les voy a hacer el proceso completo. Recuerden, yo les voy a enviar algunos ejercicios resueltos y no está a veces todo el procedimiento, entonces ustedes mismos tienen que realizar. Entonces el procedimiento correcto sería que el rendimiento va a ser igual. 80,000 joules menos 40,000 joules quedaría 40,000 joules sobre los 80,000 joules. Entonces simplificamos joules con joules y 40,000 dividido para 80,000 me va a dar 0,5 o 5 décimas. Bien, entonces nosotros ya tenemos el valor del rendimiento. Vamos nosotros a sacar, vamos nosotros a ver el rendimiento utilizando lo que son las temperaturas. ¿Sí? Entonces vamos nosotros que el rendimiento va a ser igual a la temperatura 1 menos la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Y nosotros tenemos ahí los datos. La temperatura 1. Vamos a tener que la temperatura 1 va a ser igual a 800 Kelvin. 800 Kelvin menos la temperatura 2 sobre 800 Kelvin. Bien, nosotros nos vamos a fijar que tenemos la incógnita la temperatura 2 cuando la temperatura está en el foco frío. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros tenemos aquí la respuesta de la ecuación número 1, o sea, del rendimiento con respecto al calor. Y aquí nosotros tenemos la ecuación número 2 que con respecto al rendimiento a la temperatura. Entonces nosotros podemos igualar la ecuación número 1, igualar con la ecuación número 2 para nosotros poder saber el valor de la temperatura 2. ¿Sí? ¿Por qué nosotros podemos hacer este proceso? Nosotros podemos hacer este proceso porque estamos buscando el rendimiento que tiene esta máquina. ¿Sí? Entonces, vamos nosotros a igualar. Decimos que
la ecuación número 1 sería n o 0,5. Yo quiero utilizar solamente lo que es el valor. Voy a utilizar el valor 0,5 en vez de utilizar n. Sí, porque n es igual a 0,5. Estoy igualando. He reemplazado. Entonces, esto es igual a la ecuación número 2. En vez de utilizar n, utilizo acá 800 Kelvin menos la temperatura 2 sobre 800 Kelvin. Mire, muy facilito. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a despejar. 800 Kelvin está dividiendo, pasa a multiplicar y quedaría 0,5 por 800 Kelvin. Esto es igual a 800 Kelvin menos la temperatura 2. Entonces, paso a multiplicar. Entonces tengo que 0,5 por 800 es igual a 400. 400 Kelvin. Esto va a ser igual a 800 Kelvin menos la temperatura 2. Estos 800 Kelvin está sumando, paso a restar. Y me quedaría 400 Kelvin menos 800 Kelvin. Y esto va a ser igual a menos la temperatura 2. 400 menos 800 menos 400 Kelvin. Y esto va a ser igual a menos la temperatura 2. ¿Podemos simplificar los signos? Sí. Menos y el menos desaparece porque vamos a simplificar, ¿sí? Simplificamos. Entonces, la temperatura 2 va a ser igual a 400 Kelvin cuando el foco está frío, ¿sí? Entonces, nosotros hemos encontrado el valor de la temperatura 2 cuando el foco está frío. Y ahora sí podemos darle una lectura. Cuando el foco está caliente, la temperatura es de 800 Kelvin. Y cuando está frío, la temperatura es de 400 Kelvin. El calor es de 80,000 joules cuando está caliente. Y cuando está frío es de 40,000 joules. ¿Sí? Y se ha realizado un trabajo de 40,000 joules cuando está en la mitad. Bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Los 3 ejercicios. Suscríbanse, comenten, vean la descripción del video, compartan. Gracias.